Lo inexplicado. Los profetas afirman transmitir la palabra de Dios y entregar el mensaje de su destino a la humanidad. Y al igual que la esfinge de la antigüedad, utilizan enigmas. Predicen una batalla final entre el bien y el mal que retorcerá y enredará al mundo. Ven volcanes en erupción que cubrirán los cielos con un manto de oscuridad y el rugir de los vientos huracanados que sumergirán la tierra bajo paredes de agua de 300 metros de altura. Profetas y condenas. Durante los felices años 20, Norteamérica se divirtió recogiendo los beneficios de una economía boyante. Pero la mañana del 24 de octubre de 1929, la bolsa se desplomó. El mercado perdió más de 100.000 millones de dólares en las 3 semanas siguientes a aquel Jueves Negro, lo que dio paso a uno de los capítulos más sombríos de la historia norteamericana. Los negocios se hundieron dejando a millones de personas en el paro, vagabundeando sin techo y hambrientos como refugiados en su propia tierra. ¿Alguien lo vio venir? Muchos creen que un profeta llamado Edgar Cayce previó el desplome y sus terribles efectos 6 meses antes de que ocurriera. Cayce dictó lo siguiente en abril de 1929. Podemos esperar una baja considerable, un mercado muy a la baja. Será una controversia entre aquellos de las reservas de las naciones y los individuos que provocará una gran perturbación en los círculos financieros. La advertencia queda hecha. ¿Se trata de un cálculo oportuno o es la prueba de un conocimiento profético? Para comprender la profecía de Cayce, lo mejor es estudiar su vida. Más de 5 décadas antes de la debacle de Wall Street y a años luz del bullicio del patio de operaciones de la bolsa, Cayce creció dándose cuenta de que era diferente. Cuando era muy pequeño, Cayce prefería jugar solo o pasar el rato con su abuelo en la granja familiar en Hopkinsville, Kentucky. Aquellas praderas y ondulantes lagos proporcionaban una tranquila distracción a Cayce hasta que un día la tragedia sacudió su pequeño mundo. Cuando tenía 4 años, estaba montando a caballo con su abuelo en los alrededores de la granja en la que vivían. Entonces el caballo se encabritó y tiró al niño de 4 años. Después cabalgó hacia el lago y arrastró a mi tatarabuelo al agua, donde se ahogó, mientras mi abuelo, Edgar Cayce, era testigo de todo. La catástrofe hizo que Edgar se sintiese impotente y perdido a muy temprana edad. Al igual que otros profetas, convertiría una catástrofe personal en una potente visión de sí mismo y de sus supuestos poderes sobrenaturales. Mientras luchaba por aprender una lección, se quedó profundamente dormido sobre sus libros. Después afirmaría que al despertarse sabía las lecciones a la perfección. Aquel día emprendió una carrera insólita. Cayce pronto sería conocido como el profeta durmiente. Confuso por esta nueva revelación y aún profundamente afectado por la muerte de su abuelo, Edgar regresó al lago donde su abuelo se había ahogado. El joven Cayce, a sus 13 años, afirmaría después que percibió una visión angélica frente a él que le preguntaba qué era lo que más quería en la vida. Él confesó un profundo deseo por aliviar el dolor y el sufrimiento del mundo. Cayce pudo cumplir ese deseo a los 20 y pocos años, cuando una extraña serie de circunstancias parecieron revelar el propósito de sus supuestos poderes proféticos. Contrajo un tipo de laringitis muy grave y extenuante. Desesperado por hallar una cura, recurrió a un médico homeópata, que lo sometió a un trance hipnótico. Mientras estaba en trance, se dice que el propio Cayce recetó un tratamiento con el que acabaría por curarse a sí mismo. Mi abuelo estaba convencido de que esa capacidad parapsicológica era un don de Dios, un talento que Dios le había dado y que él debía utilizar para intentar ayudar a la gente. A pesar de sus buenas intenciones y de su aparente éxito, muchas personas opinaban que su don era peligroso.
Había un grupo que opinaba que era algo muy extraño, que podía ser obra del demonio y que no resultaba apropiado, por lo que no quería tener nada que ver con él. Casey afirmaba que podía ver más allá del cuerpo de una persona y percibir el futuro de la humanidad, y que lo que veía le daba miedo. En 1936 hizo esta predicción sobre la amenaza de una próxima guerra mundial, y aunque muchos que no se declaraban profetas compartían ese mismo temor, las palabras de Casey resultaron proféticas. En cuanto a los asuntos de naturaleza internacional, los encontramos en un estado de gran ansiedad por parte de muchas naciones. Esto contribuirá a que varios gobiernos tomen partido. Esto vendrá indicado por los austríacos, los alemanes y más tarde los japoneses, ocultos y creciendo gradualmente a aquellos asuntos donde debe convertirse en casi una oposición directa a lo que ha sido el tema de los nazis. Tres años después, Hitler invadía Polonia y daba comienzo a su sangrienta marcha sobre Europa. Casey dedicó el resto de su vida a predecir el futuro. Miles de personas le enviaban preguntas que iban desde lo personal a lo político y a las que él contestaba cayendo en trance. Fundó la Asociación para la Investigación y la Ilustración en Virginia Beach para albergar los archivos de sus interpretaciones y promocionar su obra. Tanta dedicación acabó pasando factura. La situación del mundo acabó por turbarlo. La Segunda Guerra Mundial, su familia y aquellas cartas desesperadas que llegaban a cientos todos los días. Su salud comenzó a resentirse. Tenía que bajar su ritmo de trabajo, pero no quería. No siguió los consejos que él mismo daba en sus propias interpretaciones. Casey murió de un infarto el 3 de enero de 1945. Dejó un legado de más de 14.000 interpretaciones. Una de las más discutidas es su versión de la llegada del milenio. Cuando se le preguntó qué gran cambio tendría lugar al entrar en el tercer milenio después de Cristo, Casey contestó con un enigma que para muchos escépticos constituye una parodia de una profecía. Hay un desplazamiento de los polos. Comienza un nuevo ciclo. Casey no nos dejó un código con el que descifrar si ese nuevo ciclo estaría caracterizado por el bien o por el mal. Eso aún está por ver. ¿Tenía el bondadoso Edgar Casey acceso a algún campo inexplicado de conocimiento profético? ¿O eran sus interpretaciones un inarticulado fluir de la conciencia? Jane Randi ha dedicado su vida a descubrir las discrepancias existentes en los llamados profetas. Dice que las predicciones de Casey son demasiado imprecisas como para creerlas. Es increíble. Está hablando de algo que ocurrirá en el año 2000 o 2001. Eso se llama compensar la apuesta. Dice, cuando se desplazan los polos o comienza un nuevo ciclo. Cada media hora comienza un nuevo ciclo de algo. ¿Un nuevo ciclo de qué? No lo dice. Casey habla de una forma muy imprecisa. Los profetas suelen envolver sus predicciones con un lenguaje ambiguo, en el que el mensaje puede perderse o ser fácilmente malinterpretado. Los escépticos ven en esta costumbre un truco intencionado y opinan que los profetas son un fraude. Le pondré un ejemplo de lo imprecisos que son los escritos de Edgar Casey. Él dice, si se tienen en cuenta adecuadamente todos los hechos y factores relativos a cada personaje o información buscada, como a menudo ha ocurrido, la información responde a aquello que se busca en ese momento, en relación a las condiciones existentes en aquellas formas a través de las cuales se realizan las impresiones de tangibilidad u observación en las mentes de otros. Y siguen la misma línea. No tiene ningún sentido. Sugeriría a los escépticos que, de momento, dejen a un lado esas informaciones imprecisas y generales y que se centren en la información más importante de las interpretaciones de Edgar Casey, relativas a cómo mejorar tu vida, a vivir una vida más plena, más feliz, a entenderte mejor y a comprender tus relaciones con los demás y con Dios. En definitiva, a mejorar. Las profecías exigen imaginación y creencia en un mundo que intrínsecamente es inexplicable. Pero como dice el refrán, nadie es profeta en su propia tierra.
Y esto es bien cierto cuando los profetas afirman tener conocimientos secretos de algún misterioso e inexplicable destino. Ha habido profetas que han afirmado ver un futuro tan lejano que los creyentes siguen sin comprender sus enigmáticas predicciones, convencidos de que las inexplicables palabras de dichos profetas aún no se han hecho realidad. El año es el de 1999, el séptimo mes. Del cielo llegará un gran rey del terror. Esta poética estrofa, escrita hace más de 400 años, profetizaba que un solitario cometa que se abalanzaría sobre la Tierra en 1999 resucitaría al más brutal de los guerreros y provocaría el Armagedón. El hombre que realizó dicha profecía fue un francés del siglo XVI llamado Michel de Nostradam, más conocido por Nostradamus. Sus predicciones hicieron peligrar su vida, pero también le valieron la fama durante siglos de profeta catastrofista. Nostradamus nació en la región de la Provenza, en el sur de Francia, en 1503. La Inquisición se extendía por toda Europa. Sus padres, judíos, vivían con el miedo de la persecución y para salvar la vida de su hijo criaron a Nostradamus como católico. En secreto, él continuó estudiando no solo el judaísmo, sino también astrología y misticismo, temas tabú en su época. Dichos estudios resultaron muy interesantes para Nostradamus, incluso durante su preparación como médico. Vivió y trabajó en una paz relativa, se casó y tuvo 2 hijos. En 1525 alcanzó la fama en la lucha contra la peste bubónica que estaba arrasando Francia. Salvó a miles de sus compatriotas recetando unas condiciones sanitarias básicas. Hasta que llegó un día en 1537 en el que la peste alcanzó la ciudad en la que él vivía, Agen, y se llevó a su familia. Y la gente de la zona pensó, si un médico no puede salvar a su propia familia, a sus propios hijos de la peste, debe de estar asociado con el demonio. Las autoridades católico-romanas inmediatamente acusaron a Nostradamus de asociación con el demonio, por lo que éste huyó de Francia para refugiarse en Italia. Fue allí donde, al igual que el joven Edgar Cayce, Nostradamus transformó su dolor personal en la creencia de sí mismo como profeta. Durante aquel tiempo, el hombre sufrió mucho y tuvo que volver a examinar todo aquello en lo que había creído y había sentido. Mucha gente descubre sus poderes proféticos a raíz de una tragedia personal o cuando su idea de lo que es verdad se viene abajo. Esto fue lo que le ocurrió a Nostradamus cuando perdió a su familia por culpa de la peste y perdió su honor y su reputación por no haber podido curarlos. Un día, mientras paseaba por la campiña italiana, Nostradamus se cruzó con un grupo de monjes. Como más tarde él mismo contaría, algo lo empujó a arrodillarse en el barro a los pies de uno de aquellos hombres y decir: «Debo inclinarme y arrodillarme ante vuestra santidad». Aquel hombre llegaría a ser el Papa Sixto V, y Nostradamus se hizo famoso por su mágica profecía. Nostradamus, que ya era bien recibido en su Francia natal, comenzó a dedicar todas sus fuerzas a su nueva profesión. Centrando sus pensamientos y energías en una llama, afirmaba poder ver los acontecimientos que tendrían lugar con el paso de los años. Aun con miedo de que las autoridades católico-romanas pudieran volver a perseguirlo, escribía sus profecías en unas enigmáticas y poéticas estrofas. Descubrió un mercado ansioso por hacerse con las visiones que publicaba en almanaques anuales. Una de ellas llamó la atención del rey y la reina de Francia. El joven león superará al viejo en el campo de batalla. Le atravesará los ojos a través de una jaula dorada. 2 heridas hechas una, y morirá de una muerte cruel. Enrique y su esposa, la reina Catalina de Medici, leyeron esta profecía y requirieron su presencia en la corte para que se explicase. El hecho de que Nostradamus saliese de la corte con la cabeza sobre los hombros indica que se explicó sin problemas. Poco después de aquella profecía, Enrique II cayó herido durante unas justas y murió en medio de terribles dolores. La muerte de su rey dejó sumida a Francia en la locura. Los compatriotas de Nostradamus querían venganza y una vez más se enfrentó a una airada multitud de acusadores.
En esta ocasión, la reina tomó cartas en el asunto para salvar de la persecución a su profeta preferido. Con su protección, Nostradamus continuó con su trabajo disfrutando de una relativa comodidad. En una serie de visiones proféticas, advirtió de la llegada de 3 anticristos destinados a destruir el mundo. Poe-Né-Logon será más de fuego que de sangre. Para cubrirse de gloria, el grande que se refugia en sus afluentes le negará la entrada a los píos. El depravado y Francia los mantendrán prisioneros. Muchos lectores interpretarían después esta enigmática estrofa como la visión del sangriento reinado y exilio final de Napoleón casi 3 siglos antes de que ocurriese. Después, Nostradamus profetizó un segundo anticristo. Desde la parte más profunda de la Europa occidental, un niño nacerá en familia pobre que, con sus discursos, seducirá a una gran multitud. Su reputación aumentará en el reino del Este. Las bestias salvajes hambrientas cruzarán los ríos. La mayor parte del campo de batalla estará en contra de Hitler. Él provocará que el grande sea reducido a una jaula de hierro cuando el hijo de Alemania no respete ninguna ley. Los seguidores de Nostradamus en el siglo XX han interpretado, sin duda, que este segundo anticristo es Hitler y el Tercer Reich. Después profetizó un tercer y último anticristo. El anticristo muy pronto aniquilará a los 3. 27 años su guerra durará. Los no creyentes están muertos, cautivos, exiliados, con los cuerpos humanos empapados en sangre, agua y una lluvia helada de color rojo que cubrirá toda la tierra. ¿Podría ser un oscuro enigma sobre nuestro futuro? ¿Se dirige a nosotros a través de los siglos para que tengamos cuidado? ¿Podemos descifrar la advertencia solo si le encontramos significado a esta enigmática estrofa? ¿Previó Nostradamus la llegada del mal y la destrucción, o son sus profecías un engaño del siglo XVI? El año es el de 1999, el 7º mes. Del cielo llegará un gran rey del terror. Resucitará al gran rey de los mongoles, antes y después de que Marte reine felizmente. Esta profecía del Apocalipsis lleva al escéptico James Randi a dudar seriamente de su visión del día del juicio final. Habla del gran rey de los mongoles y es obvio que se refiere a Gengis Khan, pero tal vez él no supiera que había muerto hacía ya mucho tiempo. También podemos decir que se refiere a alguien que procederá de Mongolia, que está cerca de la China. Así que, ¿por qué no incluir también a la China? Los creyentes afirman que seguir la letra de la profecía de Nostradamus en lugar de su espíritu es perder el norte. Sus estrofas, dicen ellos, son rompecabezas que debemos resolver con paciencia. Al final deja abierta una salida interesante para lo positivo. Dice antes y después de que Marte reine felizmente. A bote pronto, Marte es el dios de la guerra y si nos ceñimos a eso no lo habremos entendido y habremos caído en una de las trampas de Nostradamus. Por tanto, si profundizamos más, comprendemos que Marte, en terminología oculta, también es el mago, el ilustrado, la persona que cambia los metales básicos de la conciencia negativa por el oro de la ilustración. Los escépticos también centran su atención en la nueva tecnología de la época, que daba a Nostradamus un motivo más mundano para sus prolíficas visiones que la intención de salvar al mundo del Apocalipsis. Era un oportunista, un hombre de su tiempo. Acababa de inventarse la imprenta. Descubrió que imprimiendo almanaques podría ganar mucho dinero y hacerse muy popular. Algunas de las pruebas más firmes en favor de sus profecías están relacionadas con el pronóstico de los 3 anticristos. El último sigue siendo un misterio, pero la historia ha confirmado a los 2 primeros, Napoleón y Hitler. En uno de sus cuartetos nombra ciudades que están en el río Hister, así que está claro que se está refiriendo al Hister. No tiene nada que ver con Hitler. Se trata tan solo de una configuración de letras que casi coincide con la de Hitler. Nostradamus realizó una profecía indiscutible al afirmar que su popularidad aumentaría mucho tiempo después de su muerte. Cuando pase el tiempo después de mi extinción terrena, mis escritos tendrán más impacto que durante mi vida.
En total, Nostradamus escribió más de 1000 cuartetos poéticos, siendo su profecía final la de su propia muerte en 1566. De hecho, si la historia de Nostradamus nos enseña algo, es que el significado de la carrera de un profeta puede permanecer siglos sin explicar. Entonces, ¿qué debemos pensar de aquellos que en nuestro tiempo, tan cínico y escéptico, afirman tener los mismos poderes proféticos que Nostradamus? Si alguna vez existió la edad dorada de la profecía, hace mucho que se extinguió. Para muchos el cielo se ha quedado en silencio. Y sin embargo, aún hay quien osa afirmar que recibe urgentes mensajes divinos. Uno de ellos se llama Elizabeth Clark Prophet. Hoy vivimos un periodo de oscuridad, y esa oscuridad ha ido aumentando durante los 2500 años de la era Piscis, por lo que hemos alcanzado el momento más oscuro, y durante los 3 próximos años la oscuridad será aún mayor. Al igual que Edgar Cayce, Elizabeth Prophet dice que experimentó su primera visión durante la infancia, pero a diferencia de Cayce, ella debe defenderse en una época aún más escéptica que la vivida por él. Elizabeth recuerda que cuando tenía 4 años estaba jugando en un trozo de arena próximo a su casa de Red Bank, Nueva Jersey, cuando la escena misteriosamente se transformó en una playa a orillas del río Nilo. Su madre le dijo que había regresado a una vida pasada. Elizabeth dice que sintió la mano de Dios. He sabido que había sido llamada por Dios desde que tuve capacidad para pensar o hablar, de niña. Sabía que tenía una misión que cumplir, que Jesús me había llamado. Sé que es Jesús porque siempre lo he conocido. Lo conocí cuando era su sirvienta Marta y su discípula. Lo conocí como Catalina de Siena. Dedicó sus años de adolescencia a un intensivo estudio religioso y luego se unió a un grupo religioso llamado El Faro de la Cima, liderado por Mark Prophet. El grupo se adhería a las enseñanzas de figuras religiosas de la antigüedad, conocidas como los maestros ascendidos. Creían que los dictados de dichos maestros, incluidos Jesús, Buda y Confucio, eran diseminados por la tierra a través de ciertos mortales elegidos. Mark Prophet afirmaba ser uno de ellos. Después de conocerlo, Elizabeth dice haber tenido otra visión. Uno de los maestros apareció ante ella, urgiéndola para que se convirtiera en su mensajera. Obedeciendo a su llamada, se unió a Mark Prophet. Su mística meta común los unió cada vez más y en 1963 se casaron. 4 años más tarde imaginaron el futuro, advirtiendo a sus seguidores del comienzo de un ciclo oscuro, una época en que el karma malo circula por toda la Tierra y que duraría hasta el 22 de abril de 2002. Durante los años que faltaban, pedían a la gente que pusieran en práctica la bondad, la única forma de contrarrestar el karma negativo. En 1973, Mar murió repentinamente de un ataque al corazón. Decidida a luchar por su cuenta contra el violento ataque del juicio final, Elizabeth fundó la Iglesia Universal y Triunfante, que hoy cuenta con miles de miembros en todo el mundo. La Central Internacional es una comunidad de 300 personas construida en un rancho próximo al Parque Nacional de Yellowstone, en Montana. Los miembros de su iglesia son devotos seguidores de Elizabeth Prophet, a la que consideran su líder supremo en la tierra. Insisten en que recibe mensajes divinos de los maestros ascendidos en persona. Cuando recibo una orden de Jesús, estoy de pie ante el altar y Jesús sitúa su presencia sobre mí. Es mucho más grande que yo. Utiliza mi boca para pronunciar su palabra. Elizabeth dice que Jesús la advierte del fin de la humanidad, ofreciéndole una visión de la terrible escena de los 4 jinetes según se describen en el Apocalipsis. Una pesadilla de muerte, guerra, plagas y hambre que aplastará la tierra. Son unas bestias tremendas, con sus jinetes que galopan recorriendo las naciones y el mundo, en otro plano de la consciencia. Esos caballos galopan por muchos motivos. Saben que es la hora del Apocalipsis y de su profecía. Yo he visto a esos 4 jinetes. Yo los he visto cabalgar. A finales de los 80, Elizabeth profetizó que el 23 de abril de 1990, todos los actos malignos de los últimos 25.000 años volverían para perseguir a la población en forma de enfermedades, plagas y cataclismos como riadas, tornados y terremotos.
Aquel día los miembros de su iglesia se reunieron en los refugios antibombas del rancho para salir unas cuantas horas después a un mundo en que nada había cambiado. Una profecía falsa revisada de forma inmediata. Según la Iglesia, en realidad se trató de un ejercicio de preparación. Elizabeth dice que la mejor preparación es la práctica del buen karma. Afirma que la violencia del día del juicio final depende de lo que hagan los seres humanos con su karma negativo. Ella cree que son necesarias varias vidas de reencarnación para que un alma supere un karma negativo y que el amor es la herramienta más eficaz. Las cosas podrían ser muy malas o menos malas, dependiendo de aquellos que viven en la tierra y de cuál sea su actitud hacia su Dios, hacia su prójimo, hacia sí mismos. Todo se reduce al amor. La intensidad del amor puede neutralizar el karma negativo, porque el amor es una fuerza activa. Nosotros salimos para ayudar a la gente. Bajo la sombra del apocalipsis, los niños juegan en los prados de la Iglesia universal y triunfante, y los adultos se esfuerzan por llenar su vida actual de karma positivo. Elizabeth Prophet, su maestra y su futuro, cree que la clave de su poder como profeta está oculta en los distintos estratos de sus vidas pasadas. ¿Lleva Elizabeth hasta el mundo moderno la sabiduría y la conexión divina de miles de años de reencarnación? Joseph Singer siguió las enseñanzas de Elizabeth durante un año y después dejó su iglesia, cuando el escepticismo superó a su fe. Está convencido de que ella es un fraude, comenzando por todo lo que dice sobre sus vidas pasadas. Ha afirmado que fue Catalina la Grande, Catalina de Siena, Ginebra en la corte de Lancelot, y afirma haber vivido muchas otras vidas. Yo he conocido otras dos Catalinas de Siena que afirman haber sido la misma persona. Este es el problema que surge cuando alguien asegura haber vivido vidas pasadas. Singer también cuestiona el método de inspiración divina de Elizabeth Prophet. Ella asegura que los maestros ascendidos le transmiten sus palabras en el altar, algo que sus seguidores creen sin cuestionarlo. Hace 25 años que conozco a Elizabeth. Durante ese tiempo he oído a los maestros ascendidos hablar a través de ella muchas veces. He sentido la presencia de los maestros. He oído sus consejos y he visto cómo las cosas que han dicho se han cumplido en el mundo. He llegado a creer que es la verdadera portavoz de esos seres espirituales. Los escépticos dicen que esa fe infalible en un profeta y en sus profecías no es más o menos que una poderosa y a veces abrumante alucinación. Es obvio que Murray habla desde un punto de vista subjetivo, y cuando ese enfoque emocional te domina, tiendes a percibir la realidad de forma selectiva, y él lleva haciéndolo así durante décadas. Lo que yo sentí mientras creía fue quizás extraordinario. La última vez que estuve allí, cuando ya no creía en ella, lo vi como una farsa completa. Los profetas de la actualidad, como Elizabeth, están rodeados de acusaciones de fraude y corrupción. Frente al escepticismo, ella está decidida a extender la palabra de sus maestros, aunque su historial de predicciones de catástrofes a nivel mundial deje mucho que desear. El mundo occidental recibió el concepto de profeta del Viejo Testamento. La Biblia nos dice que cuando los antiguos israelitas se negaban a escuchar la palabra de Dios, un profeta surgía del desierto. Advertía a los testarudos israelitas de que Dios los castigaría si no volvían a su antigua fe en una deidad mística y en gran parte inexplicada. He aquí que Yahvé devasta la tierra y la asola. Isaías 24:1. Isaías, el rey de todos los profetas, predijo semejante catástrofe hace casi 3000 años. Afirmó que Dios se lo había descrito muy detalladamente. Más tarde fue aclamado como profeta, porque parecía tener razón. El principio del fin del mundo parecía inminente durante el siglo VIII a.C. La adoración a los ídolos dividió al reino de Judá. Isaías, un hombre joven, hablaba con carisma contra la corrupción y la injusticia. Y sin embargo, a pesar de sus nobles ambiciones, el reino de Judá parecía condenado a desmoronarse. De repente, una imagen divina apareció ante el joven Isaías, que tenía 25 años.
Se dice que Dios eligió al joven Isaías como profeta y quemó sus labios con carbones para purificarlo, permitiéndole transmitir la palabra de Dios. Pero la Biblia nos dice que los israelitas no le escuchaban y adoraban a los ídolos. Isaías advirtió a Judá de lo que ocurriría si ignoraban a Dios y cuál era la promesa que Dios había hecho, que serían castigados siendo retenidos en cautividad. Dijo específicamente que serían retenidos dentro de la tierra de Babilonia, y eso fue exactamente lo que ocurrió. En el año 597 a.C., el rey Nabucodonosor invadió el antiguo Israel y sometió a miles de israelitas a la esclavitud. Un día, el enigmático mensaje de Dios, según había sido transmitido por Isaías, profetizó el nacimiento de un niño especial. He aquí que la Virgen grávida da a luz a un hijo y le llama Emmanuel. Isaías 7:14. Isaías previó que el pastor llamado Emmanuel guiaría un día su rebaño hacia un nuevo mundo libre de corrupción y sufrimiento. 800 años después, los primeros cristianos reinterpretarían este pasaje para darle el significado de que el pastor era otro profeta judío crucificado por los romanos, Jesús de Galilea. Isaías siguió profetizando hasta una edad bien avanzada, pero al final su devoción le condujo a la caída. Cuando intentó persuadir a un nuevo rey de Judá para que prohibiera la adoración de los ídolos, según la leyenda, el rey mató al profeta, metiéndolo en un tronco hueco y partiéndolo a la mitad. Isaías definió las reglas de los profetas hace miles de años, fomentando una esperanza carismática en tiempos de sufrimiento, a la vez que advertía de las horribles consecuencias en nombre de Dios. Una de las luchas más encarnizadas por la autenticidad de las profecías de Isaías es la relativa a su visión del nacimiento de Cristo. ¿Hablaba solo de la antigua Israel o profetizaba la llegada de la era cristiana? 700 años antes de la llegada de Cristo, Isaías habla de él. Dice que nacerá de una virgen, que será rechazado por su gente y que después sufrirá y morirá, y que será elevado de entre los muertos. Todo eso está en el libro de Isaías. Randy insiste en que la profecía es falsa porque no hay una causa divina. La gente hizo que el acontecimiento tuviese lugar. Cuando apareció un hombre llamado Cristo y pareció encajar en aquel molde, lo aceptaron de inmediato. Creo que era un personaje histórico y que Isaías hiciese una profecía de este tipo y después apareciese alguien que encajara en un molde abierto esperando a ser llenado, a mí no me parece un milagro. Algunos eruditos creen que Isaías no era más que un hombre perceptivo que entendía la naturaleza humana y la política de su época. Estos escritos surgen de la experiencia histórica del autor en su propio tiempo. Creo que iban dirigidos a las circunstancias inmediatas de la gente para la que fueron redactados. Creo que los acontecimientos descritos simbólicamente tienen relación con una anticipación de los cambios que ocurrirían en el futuro inmediato. No resulta sorprendente que los primeros cristianos interpretasen las palabras del profeta dándole un significado que se alejaba mucho de su era. Los profetas animan a establecer esos nuevos significados al hablar con un lenguaje poético ambiguo. Al igual que un buen poema significa una cosa para una generación y otra para la siguiente. Las palabras de un profeta pueden alcanzar vida propia, inspirando a los creyentes a arriesgar sus vidas con el fin de demostrar que el profeta tiene razón. Eso fue lo que pasó en el actual Oriente Medio en 1991. Una de las profecías más famosas de Isaías era la de que un día las 12 tribus de Israel volverían desde todos los rincones de la tierra y se reunirían en su antigua patria. Para algunos, la misma existencia de Israel ya es el cumplimiento de esta profecía. En el capítulo 49 del libro de Isaías, un versículo en concreto se refiere a la tierra de Sinim. Vienen de lejos, estos del norte y del poniente, aquellos de la tierra de Sinim.
Durante miles de años los judíos de Etiopía vivieron en medio de la pobreza y la enfermedad. Los etíopes los llamaban falashas o proscritos. Estos judíos de Etiopía se consideraban a sí mismos la legendaria tribu perdida de Israel. Los judíos etíopes siguieron viviendo en la miseria hasta bien entrado el siglo XX. En los años 80, una guerra civil que duraba 30 años amenazó su existencia. Había que hacer algo o serían aniquilados. Sobrevivieron gracias a su intensa fe, porque su vida diaria se movía alrededor de los rituales que llevaban a cabo, de las oraciones que decían, y también porque tenían un sueño. Y ese sueño era que un día volverían a casa, a Jerusalén. Para el gobierno de Israel y para muchos grupos judíos de Norteamérica, esto era más que un sueño. Era una crisis que exigía una acción inmediata. Israel comenzó a planear una retirada aérea que devolvería a los judíos de Sinín a Israel. En 1991, el dictador etíope Mengistu Mariam decidió utilizar a los judíos etíopes como moneda de cambio y los entregó a cambio de dinero y armas para luchar contra los rebeldes. Se llegó a un acuerdo que a algunos les pareció diabólico. El éxodo tendría lugar el 24 de mayo en el aeropuerto de Etiopía, en Addis Abeba. Miles de judíos etíopes acudieron a la embajada israelí y el 24 de mayo los rebeldes empezaron a cercar la ciudad. El éxodo se convirtió en una carrera contra el reloj. Para muchos, la palabra de Dios pendía de un hilo y solo los actos del hombre podrían hacerla realidad. Poco después de las 4 de la tarde llegó el primer 747 procedente de Tel Aviv, lo que suponía un vuelo de 3 horas. Cientos de refugiados subieron rápidamente a bordo del avión. Se iban a la tierra prometida. Había una especie de calma mística que no consigo explicar. Personas que nunca habían visto un avión, que nunca habían estado en un aeropuerto, subían las escaleras y ocupaban sus asientos como si hubiesen sido pasajeros frecuentes de la American Airlines. El puente aéreo se convirtió en un milagro de la logística. Cada avión podía pasar solo 15 minutos en tierra, ni siquiera había tiempo para apagar los motores. Cuando uno despegaba, el siguiente debía aterrizar, lo cual dejaba muy poco margen de error. Y mientras, los rebeldes estaban cada vez más cerca. Después de casi 36 horas y 40 vuelos de ida y vuelta, los judíos de Sinín llegaron sanos y salvos a su tierra prometida. Y aquello que era improbable se había hecho realidad, como si el profeta Isaías hubiese extendido su dedo en el tiempo para señalar el camino que debía seguir la tribu perdida de Israel atrapada en Etiopía. ¿Previó Isaías el éxodo de los judíos etíopes con 3000 años de antelación? ¿O describió la imprecisa esperanza de un acontecimiento que los creyentes harían realidad? Los escépticos afirman que los judíos etíopes y los israelíes hicieron realidad el éxodo sin la ayuda de Isaías. El único poder que el profeta ejercía era el poder de la sugestión. Yo veo el regreso de los judíos etíopes como una lectura que ellos hacen de sí mismos en la historia. No creo que alguien 8 siglos antes de Cristo sea capaz de imaginar el mapa de la África moderna, el mapa del Oriente Medio moderno y después hacerlo realidad. Pero a menudo permitimos que nuestros actos se guíen por una profecía antigua y, en cierto modo, podríamos decir que así ayudamos a hacerla realidad. Algunos eruditos opinan que Isaías quería ser ambiguo para así abarcar a los pueblos judíos errantes de todos los tiempos. Isaías sin duda hablaba del futuro. No creo que nadie pueda decir si hablaba de los judíos etíopes, de los judíos rusos, de los yemenitas o de los sirios, pero sin duda decía que donde quiera que los nuestros se encuentren esparcidos, algún día regresarán a casa. Y eso fue lo que ocurrió con la Operación Salomón. Los profetas explotan un interminable deseo humano simbolizado por la amenaza del juicio final y la esperanza de un nuevo comienzo. En la sombra de lo predestinado, la imponente voz del profeta ofrece un chispazo de luz.
Una profecía es el relato de un plan futuro. Y si la vemos de esa forma, nos proporciona una conexión con nuestros antepasados. Nos proporciona una conexión recíproca y un plan con el que organizar nuestras vidas, porque de otro modo tendemos a flotar en el mar del caos en el que debemos vivir a diario. Y si de alguna forma logramos comprender lo que se pronostica del futuro, eso puede darnos esperanza. Puede provocarnos distintas emociones, una forma concreta de vida, o puede guiarnos. Los escépticos como James Randi creen que asustar es la palabra clave de la profecía. Opinan que el profeta perpetúa el miedo para aprovecharse en su ansia por lograr seguidores. Si dices durante las próximas 12 horas todo saldrá genial, te quedas sin negocio. Hay que darles algo que les haga preocuparse y una forma de superarlo. La ventaja de avisar de que el sistema podría fallar, que alguna calamidad podría caer sobre la humanidad en general o sobre ti en particular, o en tu ciudad, o en tu profesión. Eso resulta muy popular. La calamidad es la base de la profecía. Los seguidores de los profetas actuales, como Elizabeth Prophet, rechazan esa acusación, afirmando que los que reniegan no entienden el fin de la profecía, que no es tanto la amenaza del juicio final como la receta para efectuar un cambio. La gente seria comprende que ella es una profeta, que tiene un mensaje. No nos interesa conseguir adeptos a toda costa, nos interesa proporcionar información a la gente para que pueda ayudarles a llevar una vida mejor, y eso es lo que ella hace. Los escépticos ven la propensión a utilizar las profecías para controlar nuestras vidas como una trágica debilidad, una búsqueda de una respuesta fácil que traiciona la capacidad que los seres humanos tienen de pensar por sí mismos. Creo que queremos magia en nuestras vidas. Queremos una especie de solución, alguna ventaja. Y si aparece alguien con un turbante raro, o con un aro en la oreja o en la nariz, o con un horóscopo colgado de una pared detrás de él, tendemos a creer. Las creencias deberían basarse en una especie de prueba lógica y racional. Yo he estudiado el negocio de las profecías y tiene muchos fallos. No funciona. Si creemos que esas cosas funcionan es que buscamos contar con algún tipo de ventaja. Y entonces, por muchas pruebas que haya, o por muy buena que sea la calidad de dichas pruebas, el creyente nunca dejará de creer. Acabe el mundo en medio de una terrible catástrofe o siga adelante, los profetas seguirán afirmando que ven el futuro, y los escépticos lucharán contra lo que ellos consideran predicciones extravagantes imposibles de explicar.